Bonita, la masía. Hoy veremos la masía de Mas del Pla, en Cunit. Pasaremos por casas espectaculares de payeses y ganaderos. Volaremos el dron. Teóricamente desde aquí debería de salir agua. Veremos un lugar increíble llamado Les Fonts de les Deus. Tomaremos un refrigerio. Pues ya veis el salto de agua. Veremos una piscina natural. Good morning internet, son las 9:30 de la mañana. Bienvenidos de nuevo al canal. Bonita, la masía. Cuéntanos algo, Joselito, sobre la masía. La masía Mas del Pla fue una casa rural de estilo tradicional catalán y tuvo capacidad para hasta 20 personas. Hablo en pasado porque actualmente está degradada por los varios años que ha estado ocupada, y eso ya sabéis cómo funciona en Cataluña. Una pena. Estos caminos que hay por detrás de Cunit. Ah, mira. Vale. Ya sé dónde me lleva. Claro. Muy bien, muy bien. Pues nada, seguimos con la ruta. ¡Let's go! Bueno, pues hoy nos dirigimos a Torrelles de Foix. Digo, nos dirigimos yo y vosotros, porque también vuelvo a salir solo. Hoy los chicos de Enduro sí que han salido. Guay. Han quedado unos cuantos, la verdad. Se lo van a pasar bien. Los echo de menos. Pero bueno, yo también estoy disfrutando como un niño. Y también me toca. Y tengo derecho. Está el suelo como húmedo, qué guay. La verdad es que daban lluvia allí en Torrelles, pero las nubes se estaban yendo, con lo cual no debería de llover cuando yo llegara. Pues eso, que me están gustando un montón a mí estas ruedas. No veas con Josmar, no para de sorprenderme. Lo he mirado un poquito antes cuando estaba en casa y digo, bueno, mira, me he llevado por aquí, por allí, por allá, todos sitios conocidos. Pero luego, una vez en el Ajo, joder, claro, me llega por sitios conocidos, pero de formas que yo pues no había venido hasta ahora, claro. También antes con la de Enduro, pues hacer esto no... Anda, hostia, en la vida. Hubiera yo pensado que llegaba hasta aquí, por aquí. Pues nada, seguimos. Cabas Pinort, que no sé por qué me suena a mí ese nombre que a otra cosa, que no tiene nada que ver con unas cavas. No veas lo que se han construido ahí. Ah, va a ser ese camino, ¿no? Ya llevo unos 25 kilómetros de ruta y, por cierto, 1 hora, o sea que la media es un poco mierda. Pensando en la Transpirenaica, la media no nos va a salir. Pero bueno, pues de esos 25 kilómetros que llevo, el 90% lo conocía y el 10% no. Pero hace tanto tiempo que no vengo yo por aquí. Esto es en mis inicios, cuando empezamos a descubrir caminos, zonas, sitios. Y ese 10% que no conocía, pues vamos, en la vida. Y habré pasado por aquí un montón de veces, o cerca. Pensaba que me iba a decir que no podía pasar. Yo digo, este hombre se ha enfadado, con el hacha viene a decirme que no puedo pasar. No, con el hacha era para cortar. Sí.
Gracias. Ahora ya podrás pasar. Gracias. Hasta luego. Ahora sí, vamos a por el pincho de tortilla, que ya lo tenemos al lado. 2 kilómetros. Red de senderos del Alt Penedès. Pues nada, resulta que estaba cerrado el bar del Pincho Tortillo, mi gozo en un pozo. Pero os he traído a un sitio para mí espectacular. Se llama Les Dous. Es un paraje natural donde puedes venir a hacer barbacoas, como una especie de merendero, con el río que pasa por ahí y se va por ahí el riachulillo. Y le llaman Les Dous porque ahí tenéis unas fuentes. Las fuentes de Les Dous les llaman. Teóricamente desde aquí debería de salir agua, pero con lo seco que estamos, pues nada. Ya que estoy aquí os voy a enseñar un poquito una cosa muy chula que hay. Ahí tenéis el río, los lavabos, las barbacoas. Y si sigo este caminito, pues ya veis el salto de agua.
Les Fonts de les Deus es un conjunto de fuentes naturales ubicadas en Torrelles de Foix. Se encuentran en un entorno montañoso y son conocidas por sus cascadas y manantiales, donde el agua cristalina fluye desde las montañas. Son ideales para el senderismo y la naturaleza, con rutas que permiten disfrutar de la belleza del entorno y su flora y fauna. Se pueden acceder a ellas a través de una caminata desde el pueblo de Torrelles de Foix. ¿Qué? Es guapo el sitio, ¿eh? Además, hay zonas habilitadas para hacer picnic y descansar. Una maravilla. Nosotros veníamos mucho aquí. Bueno, pues nada, vamos a cambiar la ruta. Ahora os cuento. Pues esta vez aquí hay una trialera guapa. Con las motos de enduro lo hacíamos. Muy chula. Le había puesto volver a casa al Hosmar y me volvía por el mismo camino que hemos traído esta mañana. Como esto yo me lo conozco bastante bien, pues vamos a desviarnos, volver por otro sitio que conozco y luego a ver qué hace el Hosmar cuando me haya salido de la ruta que él está haciendo ahora. Esta pista tiene mucha piedra suelta, supongo que no será un problema. Ahora no, ahora está bien, pero luego se complica un poco más. No paramos de subir, ¿eh? Esto es como el camino del Josep, allí en Cunit, me recuerda un montón. Ahora me he desviado de la ruta que yo quería hacer, que yo conocía, y voy por un camino que me lleva hacia la ruta que me hacía el Hosmar. Pero ahora me volveré a salir porque, si no recuerdo mal, es que no sé si yo he venido por aquí, pero debería haber un desvío a la derecha que me suba a la pista de arriba que yo conozco. Pero bueno, como esto no sé si es nuevo, pero si lo es, pues perfecto. Y si no lo es, pues me está gustando. No os he dicho, por cierto, el motivo de venir a Torrelles de Foix es porque aquí tenemos un integrante del team, un coleguita del grupo, que vive por aquí. Y no lo vemos mucho, la verdad. Cuesta mucho verlo por su trabajo. Y recientemente compró la camiseta del team, del team, y digo, pues mira, ¿sabes qué? No tenía ningún rumbo ni nada así pensado, que tengo una ruta de Wikiloc que me he bajado que quiero hacer, la verdad. Pero bueno, hay más días que ollas. Digo, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Como me gusta esto de que el Hosmar me enseñe cosas nuevas, le voy a poner que me lleve a Torrelles a ver qué hace. Y así le doy la camiseta al colegui. ¡Madre mía! ¡Uli, uli, uli! No me jodas que eso no es enduro. Plano, dice, que le tengo puesto. Joder. Sí, plano cuando ha subido al escalón. Y ahí había unos cuantos. Volvemos a estar en zona conocida y volvemos a cambiarle la dirección de la ruta que me lleva a Hosmar. Me salgo de la ruta y hago un tramito de lo que yo conozco. No se verá allí al fondo las vistas del Castellot. Ahora se verán en un rato. Se ha escondido. Ahora sí se ve el Castellot. Típico sitio para hacer rutas de senderismo. Y aquí seguimos haciendo la ruta del Hosmar otra vez, a ver qué me enseña de nuevo. De momento esto, yo nunca. Yo creo que por aquí he venido antes, puede ser. Como no grababa la ruta, pues no lo sé. No, guapos. Creo que no. Esto que veis aquí, todos estos huertos, aunque no lo creáis, fue un campo de motocross. Un campo que se hizo un chico aquí, si no me equivoco, el dueño de esa casa, o ese sitio para los tractores y el ganado. Pues el chico se ve que hacía motocross y se hizo ahí un circuitillo. Y durante muchos años nosotros veníamos ahí a rodar. Nos lo pasábamos teta. La verdad es que estaba chulo. Pero luego ya no sé qué pasó. Un día desapareció y ya no es accesible. Y ahora es un huerto. ¡Hostia! ¡Hostia! Vaya agujeraco.
Ya desde aquí yo creo que poco nuevo me va a enseñar a mí el Hosman. Estamos a 16 kilómetros de casa, supongo que me llevará para el Arboz. Con las tiramisú, con las ruedas tiramisú de serie, da un poquito más de cague. Pero oye, de momento yo voy probando, iba haciendo, hasta que me estampe. Espero que no me estampe, vamos. Sé que me voy a estampar, pero que sean cosas tontas como con la de enduro. Pues nada, chicos, pues nada, niños, 13 kilómetros para llegar a casa. Esto está hecho. Una rutita mañanera, dominguera de 80 a 100 kilómetros. Muy bien. Me sirve de entreno, aunque bueno, no sé si me sirve de entreno. En 2 meses estamos haciendo la Transpirenaica y eso va a ser... Esto de hoy ha sido un tercio de día y voy solo. Voy solo hoy, quiero decir. Ahora Traspi somos 6, 5. Aún no lo sé. Pues la ruta me ha gustado mucho. Espero que a vosotros también. Ya sabes, entonces suscríbete al canal y todo eso, ¿sabes? No te lo voy a decir, ya lo sabes tú. Ahora ya estás suscrito, ya me sigues. Ahora solo tienes pues que comentárselo para que vea los vídeos tu mujer, tu cuñado, ese que se come los yogures, tus primos, no sé, tus amigos, moteros, no moteros, los que les gustan los viajes, pero vistos en moto, sitios nuevos, paisajes, todo eso. Tú hazlo y me ayudarás mucho, la verdad. Me motiva para seguir editando vídeos, trabajándolos y haciendo salidas y algunos berenjenales que te voy a ir mostrando, seguro. La verdad es que solo llevamos 5 meses, 4 meses con la Vogue y no hemos parado. Solo cuando tuvimos aquel fallo técnico del regulador, que creo que tampoco paré. El domingo siguiente ya estaba arreglada. Ya no me acuerdo, tengo memoria de pez. Un saltito. Pues niños, nos vemos en el siguiente episodio. Let's go, let's go.